nuevo video, Nanatsu no Taizai vs One Piece. Y antes de empezar y que los comentarios se llenen de insultos y odio hacia mí, quiero dejar bastante claro que este es un video simplemente para yo comparar ciertos aspectos tanto de One Piece como Nanatsu no Taizai y decir cuál es mi favorito, cuál me gusta más. Este video, este versus lo está haciendo una persona que disfruta tanto de Nanatsu no Taizai como de One Piece. Pero bueno, habiendo dicho eso, comencemos con Nanatsu no Taizai vs One Piece. Inicio. El inicio es el primer aspecto que vamos a tocar en este versus y es una de las cosas más importantes, porque el inicio determina si tú vas a seguir viendo esa serie o si la vas a dejar. Claro, este no es mi caso porque yo normalmente cuando empiezo algo tengo que terminarlo, pero para muchos el primer capítulo es fundamental, que te atrape esa historia, que tú tengas ganas de seguir viéndola. Debo decirles que la verdad esta es una de las categorías que yo tengo más claro quién es el ganador, porque si algo yo siempre he pensado es que One Piece tiene uno de los inicios más flojos que yo he visto, un inicio para nada épico, para nada impresionante. A ti te recomiendan One Piece y te dice lo grandioso que es, y tú ves ese primer capítulo y puedes terminar completamente decepcionado. No porque sea aburrido, eso nunca, One Piece siempre te va a entretener, simplemente la historia no empieza épicamente, brutalmente, que tú dices, wow, qué gran historia, no. Simplemente sirve como una introducción para el protagonista, Monkey D. Luffy. Tú ves su carisma, su personalidad, sus sueños, sus ambiciones, todos sus deseos. Te dan una breve pixeleada como de que es un mundo enorme, lleno de piratas, con increíbles habilidades. Pero fuera de eso, los primeros 20 capítulos de One Piece no son para nada impresionantes, para nada épicos, siguen bastante lento. One Piece se toma su tiempo para desarrollar las cosas. No es como que van avanzando los capítulos y dices, wow, qué épico se está volviendo esto. No, en esos 20 capítulos te van desarrollando poco a poco cada uno de los misterios de One Piece, pero muy lentamente. Eso sí, One Piece siempre te va a mantener entretenido, ya sea por el carisma de los personajes o por todas las payasadas que hacen a lo largo de la historia. Pero mientras más tú vas avanzando en este largo viaje, te vas dando cuenta que lo que importa es la historia, todo el trasfondo, toda esa gran aventura que van a vivir nuestros protagonistas. Pero bueno, pasemos a hablar ahora de Nanatsu no Taizai, que a diferencia de One Piece tiene un inicio mucho más épico, más emocionante, más impresionante. Nanatsu no Taizai, al igual que One Piece, empieza de la forma más simple posible. Nuestro protagonista empieza un gran viaje para reclutar a sus viejos compañeros, los 7 pecados capitales, y así ayudar a la princesa Elizabeth a salvar el reino. Pero lo emocionante de Nanatsu no Taizai es como en cada uno de los capítulos van a ir apareciendo poco a poco cada uno de los protagonistas y hacen una aparición épica, una entrada triunfal, tienen unas batallas jodidamente geniales. Y es algo completamente diferente en One Piece, ya que en Nanatsu no Taizai son viejos compañeros que se están reencontrando. Ya los personajes son como legendarios caballeros, ya son jodidamente poderosos, mientras que en One Piece se conocen por primera vez. Tú ves el inicio y es como un encuentro casual, un encuentro random, que fácilmente cualquiera de los personajes pudo no haberse conocido. Y tú tienes que ver cómo cada uno de ellos va evolucionando, creciendo y volviéndose más poderoso. Esa es la gran diferencia entre Nanatsu y One Piece, que en Nanatsu ya son caballeros jodidamente poderosos que tienen que sacar power-ups, y en One Piece tienen que sacar power-ups de a poquito a poquito. Creo que me extendí un poco en esta primera categoría, pero creo que quedó claro que el ganador es Nanatsu no Taizai. Argumento o historia. Ahora sí, pasemos con la siguiente categoría, una de las categorías más importantes, porque no hay nada mejor que una buena historia. Primero empecemos a hablar de Nanatsu no Taizai, que tiene una historia, como ya les había comentado, bastante simple pero contundente, épica, con muy buenos momentos. Y la historia comienza de la siguiente manera. La princesa Elizabeth empieza un gran viaje para encontrar a los 7 pecados capitales y que ellos la ayuden a salvar el reino. Y así empieza esta gran historia. Mientras van avanzando los capítulos empiezan a aparecer los pecados capitales, cada uno haciendo una entrada épica, teniendo momentos épicos, batallas épicas. Esta es una de las cosas que más me gusta de este anime. Pero bueno, luego de que son reunidos los 7 pecados capitales, prácticamente termina la primera gran saga de
Nanatsu no Taizai, o el primer gran arco, donde tienen la típica batalla con el villano final, pero después de ese momento uno siente como que ya Nanatsu no Taizai no da para más, como que contaron lo que tenía que contar, que era la reunión de los 7 pecados capitales. Después de terminar esa primera saga de Nanatsu no Taizai, uno siente como que ya contaron todo lo que tenían que contar, pero que faltan detalles por descubrir. Uno podría pensar como que alargaron la historia, pero luego esto continúa y nos revelan una enorme saga, que es la saga de prácticamente los 3000 años, que prácticamente la primera saga de Nanatsu no Taizai está involucrada en esta gran saga de los 3000 años, por lo que Nanatsu no Taizai prácticamente cuenta con una sola saga. Pero bueno, luego de esa primera saga de Nanatsu no Taizai pasamos con la segunda, la gran guerra de los 3000 años, que prácticamente esta saga es tan grande que la primera saga forma parte de ella. Es como si todo estuviera conectado a la reunión de los pecados capitales, todos para que se formara esta gran guerra, para el resurgimiento de los 10 mandamientos, para esta gran batalla. Luego se empezarían a descubrir mucho del pasado de los protagonistas, porque no se logra profundizar en el primer arco, y aquí que se empiezan a explicar todas las cosas importantes. Pero bueno, Nanatsu no Taizai está dividido en 2 sagas, la primera pequeña, la segunda muy grande, o si lo quieren ver de otra manera, una gran saga con un arco pequeño y otro grande. Ahora pasemos a hablar de One Piece, que aquí sí que la cosa se me complica bastante, porque One Piece tiene muchísimas, pero muchísimas sagas y arcos. Si me pongo a hablar de todas aquí, yo no terminaría hoy. Pero prácticamente la primera saga de One Piece es igual que la de Nanatsu no Taizai, o no igual, pero parecida, el mismo argumento. El protagonista Monkey D. Luffy empieza su gran viaje para encontrar el One Piece, y mientras avanza va reclutando miembros para su tripulación. A diferencia de Nanatsu no Taizai, que cuenta con 2 sagas y una de ellas es como de 25 capítulos, la primera gran saga de One Piece tiene alrededor como de 60 capítulos, incluyendo el rellenito por ahí que no es mucho. 60 capítulos, y en esos 60 capítulos hay varios mini arcos. No es como si tienen un solo enemigo a vencer principal, hay algunos mini arcos con varios villanos importantes, y mientras van avanzando esas sagas van contando la historia, el trasfondo de cada uno de los protagonistas, de cada uno de los personajes principales. Es como si esa primera gran saga de One Piece es para darte la introducción de toda la historia, de todo el trasfondo de cada uno de los personajes. Pero prácticamente la primera saga de One Piece es lo mismo que en Nanatsu no Taizai. Nuestro protagonista Monkey D. Luffy empieza su gran viaje para encontrar el One Piece, y mientras va avanzando va reclutando miembros para su tripulación. Y ustedes dirán, cantidad no significa calidad. Y tienen toda la razón, One Piece tiene una gran cantidad de sagas, y muchas de esas sagas tienen muchos fallos, tienen villanos que no le gustan, pero lo que es innegable es la gran habilidad de Ichiro Oda para contar grandes historias. Hasta un perro tiene una historia que te va a hacer llorar. Y todas las sagas, todos los arcos tienen detalles sumamente importantes, detalles que están relacionados con el final de la serie, con el One Piece. Por más random que parezcan los detalles en One Piece, las estupideces de Monkey D. Luffy, de alguna u otra forma todo está conectado. No es como que tú te vas a ver esos 800 capítulos, porque cada uno de esos capítulos, aunque tú no lo creas, son importantes. Mientras tú vas avanzando en One Piece te vas dando cuenta que cosas que pasaron en el capítulo 50 tienen algún tipo de relación con el capítulo 300, y te quedas asombrado. Y así durante toda la serie. Y personajes que tú crees que nunca se conocieron en su vida tienen algún tipo de relación, y todo está como sumamente conectado con el origen del One Piece, del siglo vacío. Oh, wow, es increíble la cantidad de historias, del trasfondo de la historia de One Piece. Pero bueno, creo que quedó claro que el ganador de esta categoría es One Piece. Protagonistas. Pasemos ahora con el protagonista, una de las categorías más importantes, porque una buena historia se sostiene sobre los hombros de un gran protagonista, de un protagonista carismático, épico, badass,
un protagonista que te haga reír, un protagonista que tú tengas deseos de ser tan épico como él. Esta es una de las categorías más difíciles de este top, porque los protagonistas tanto en Nanatsu no Taizai como en One Piece me encantan ambos. Cada uno tiene una personalidad diferente, increíble, tiene una forma de ser como única, especial. Entonces cada uno de ellos me encantan. O sea, decidirme por uno es como no sé qué carajo, pero es como, ¡ay, Dios! Decidirme por uno será una de las cosas más, pero más difíciles. Así que vamos a simplificar esta categoría, porque yo no puedo simplemente ponerme a valorar qué personaje es más épico, cuál es más badass, cuál es mi favorito, cuál me gusta más, cuál me gusta menos, quién tiene mejor personalidad. Yo no podría hacer eso. ¿O acaso alguno de ustedes podría decidir entre Diana y Merlin y Nami y Robin? Así que por el bien de mi corazoncito, esta categoría va a quedar en un empate. Personajes secundarios. Pasemos ahora a hablar de los personajes secundarios, otra categoría muy importante, porque ¿qué harían nuestros protagonistas sin unos buenos personajes de apoyo ahí ayudándolos en todo momento? Empezamos primero con Nanatsu no Taizai, que tiene una gran variedad de personajes secundarios, tales como Jill Thunder, Hauser, Hendrickson, Dreyfus y muchos otros más. Lamentablemente para Nanatsu no Taizai, estos secundarios sufren el síndrome de Dragon Ball. ¿Cuál es el síndrome de Dragon Ball? Los protagonistas se vuelven tan jodidamente poderosos que los secundarios terminan siendo inútiles. Inútiles que no sirven para nada, que están ahí como de relleno, que no saben qué hacer con sus vidas. Eso es algo que no pasa con One Piece, pasando a One Piece ahora. Que en One Piece ya les había comentado que hasta un perro tiene una historia que te puede hacer llorar. El síndrome de Dragon Ball no existe en One Piece. Eso no pasa. A los personajes secundarios en One Piece se le da su lugar. Le dan tanta importancia a los secundarios que en muchas ocasiones terminan por opacar a los protagonistas. Y los secundarios, que pueden parecer el más inútil del mundo, tiene algún momento de gloria, de brillo, algún momento en el que destaca de alguna manera o ayuda a nuestros protagonistas. Cualquier personaje secundario que aparezca, el creador de One Piece te le cuenta una historia para que tú te encariñes con él, para que si te lo llega a matar a ti te duela, para que ese personaje tenga peso en la historia. Y en Nanatsu no Taizai eso carece muchísimo. Los personajes como Hauser, Jill Thunder tienen sus momentos al principio de la historia, pero luego ya no se profundiza más en ellos. Bueno, creo que quedó claro que el ganador de esta categoría es One Piece. Animación. Animación, una categoría que muchos tienen claro quién es el ganador, porque si por algo es reconocido One Piece mundialmente, aparte de por lo largo que es por su mala animación. Pero esta es una categoría que yo no veo tan claro como muchos de ustedes, ya que muchos tienden a comparar la animación de One Piece de 1999 con la de animes actuales. Y eso no es posible. Así no se puede hacer una buena comparación de animación entre animes. Si vamos a comparar Nanatsu no Taizai, la animación, con One Piece, tiene que ser con la animación actual, con la animación de la saga de Big Mom. Y si comparamos a Nanatsu no Taizai con esa saga de One Piece, pues Nanatsu no Taizai la tiene muy difícil. Nanatsu no Taizai sí que tiene una buena animación, pero a mí en lo personal como que nunca me ha terminado de gustar esa animación. Siento como que es una animación demasiado brillosa, resplandeciente, como que yo esperaba para Nanatsu no Taizai una animación con más oscura, más dark, que refleje el ambiente medieval. Pero en Nanatsu no Taizai como que reflejan el puro cuento de hada bonito, la pura fantasía, y no tanto el lado oscuro, el lado demoníaco en Nanatsu no Taizai. Y por eso que a mí en lo personal esa animación nunca me ha terminado de gustar. Mientras que con One Piece uno se adapta a la animación, y cuando tú continúas viendo One Piece no es por la animación sino por la historia en sí. Pero comparando ahora sí la animación de One Piece con Nanatsu no Taizai, específicamente de la saga de Big Mom, en mi humilde opinión, la saga de Big Mom tiene mejor animación que la segunda temporada de Nanatsu no Taizai, incluso la primera, porque en Nanatsu no Taizai los últimos capítulos tuvieron una decaída de animación brutal, señoras y señores. Algo que no pasa con Toei Animation. Tienen que recordar que One Piece tiene 20 años sin parar animando. No tienen tiempo para pulir demasiado animaciones. Ellos deben determinar qué momento animarlo épicamente, a qué momento meterle presupuesto.
cosa que es completamente diferente con Nanatsu no Taizai, ya que es un anime de 25 capítulos y deberían estar completamente preparados para animar las mejores escenas del manga de la forma más épicas e impresionantes posibles. Pero bueno, yo creo que ya es hora de decidir quién es el ganador de esta categoría, que yo personalmente prefiero la animación de One Piece. Creo que va más acorde con su obra, a diferencia de Nanatsu no Taizai, que nunca me ha gustado cómo lo han animado. Lamentablemente One Piece tiene algo muy malo en su contra y es el tiempo. Tienen más de 20 años animando continuamente sin parar, así que ellos tienen que decidir a qué animación darle prioridad. Así que aunque le duela a mi Kokoro, el ganador de esta categoría es Nanatsu no Taizai. Teorías. Teorías, una categoría random que yo metí por ahí por si acaso este versus llegara a terminar en un empate. Lamentablemente creo que sin querer metí esta categoría injustamente, porque aquí sí que hay un claro ganador. El dios de las teorías siempre va a ser y siempre será One Piece. Puede haber uno que otro youtuber como Devan o Jisoo Chisto o no sé qué otro cabrón ande por ahí hablando sobre teorías de Nanatsu no Taizai, pero realmente yo creo que One Piece inventó la palabra teoría, por lo menos en el anime en general, señores y señores. Las infinidades de teorías que salen de One Piece, la cantidad de youtubers que se la pasan teorizando sobre One Piece. Es que en One Piece hay muchas más cosas que teorizar de las que hay en Nanatsu no Taizai, a mi parecer. Así que ni nada más voy a decir, el ganador de esta categoría es One Piece. Soundtrack, banda sonora o música, como lo quieran llamar. La música es uno de los aspectos más importantes de cualquier anime, serie o película, ya que la música debe ir acorde al ambiente, a la situación, debe transmitirte cada uno de los sentimientos que se quiere reflejar, la epicidad, la emoción, la tristeza. Todos esos sentimientos tienen que lograrlo a través de la música. Empecemos con One Piece, que tiene uno de los soundtracks, una de las bandas sonoras más épicas, más brutales, más nostálgicas de toda la historia del anime. Todos los fans de One Piece, cada vez que escuchamos la música de One Piece, es como recordar todas las cientos de aventuras que ha vivido Monkey D. Luffy. One Piece tiene música para cada momento, los momentos épicos, los momentos emotivos, los momentos chistosos. Cada momento tiene su música acorde, te hace transmitir todos esos momentos épicos. Creo que gracias a ese gran soundtrack yo he llorado cientos de veces con muchas de las escenas de One Piece. Pero lamentablemente para One Piece, la música de One Piece no ha sabido innovar, no ha sabido evolucionar, no ha sabido traer un soundtrack nuevo, mejorado, una actualización. Tenemos prácticamente la misma música desde el capítulo 1 hasta el capítulo 800. Es una música que, más que todas las emociones que les había comentado, ahora mismo lo que te transmite es nostalgia por todas las aventuras que han vivido, por cada uno de los momentos que ya hemos recordado que esa música te puso super sad. En cambio, Nanatsu no Taizai trae un soundtrack actual, un soundtrack super épico, super badass, que transmite todo lo que tiene que transmitir. Usa muchas canciones épicas de fondo. Prácticamente hace lo mismo que hacía la música de One Piece en sus inicios, pero lamentablemente la música de One Piece se quedó atrás porque no supo innovar. En cambio, Nanatsu no Taizai la tiene más fácil en esta categoría porque es un anime nuevo, su música simplemente se renueva, su música todavía es fresca, mientras que la de One Piece yo solo siento nostalgia. La música de One Piece siempre estará en mi Kokoro y la recordaré con mucha nostalgia y felicidad, recordando cada uno de esos momentos épicos y maravillosos. Pero lamentablemente el ganador de esta categoría es Nanatsu no Taizai. Emociones. Las emociones podría parecer una categoría completamente random, pero eso es algo muy importante en cualquier anime, la cantidad de emociones que te va a lograr transmitir, porque gracias a las emociones tú entras en sentimientos y las escenas te llegan al Kokoro. Si han estado prestando atención a lo que he estado diciendo tanto de One Piece como de Nanatsu no Taizai, les quedará bastante claro quién es el ganador de esta categoría. Por su parte tenemos a Nanatsu no Taizai con una gran cantidad de momentos épicos, emotivos, con muchos sentimientos, momentos rompedores de Kokoro. Los personajes principales tienen una historia, la verdad,
muy sad, muy triste, que te conmueve, te llega al corazón. Porque si en Nanatsu no Taizai tú te conmueve con el pasado de cada uno de los protagonistas, ¡ja! Novatos. En One Piece las cosas como que toman un nivel de multiplicación extrema. Es como si el autor se la pasara pensando en su mente forma de que los protagonistas tengan la historia más triste posible de la historia. Super very sad. Incluso los personajes secundarios les inventa una historia súper triste para que cuando los mate te duela. Porque la gran cantidad de cientos de miles de emociones que te logra transmitir One Piece en segundos, en minutos. No es que Nanatsu no Taizai no tenga alguno de los mejores momentos que yo he visto, sino que One Piece tiene demasiados momentos de cada cosa. Ustedes saben, son 800 capítulos. En esos 800 capítulos, el sinfín de emociones que ha logrado transmitirme One Piece es imposible de superar. Seguramente si Nanatsu no Taizai fue uno de los primeros animes que viste, pues ningún anime va a poder reemplazar esos momentos de emoción y de epicidad que te hizo sentir Nanatsu no Taizai. Pero lo importante e impactante de One Piece es después de tú haber cientos de otros animes que también te conmovieron, que también tienen momentos épicos, tú regresar a ver One Piece después de todo lo que has visto y que las escenas te vuelvan a poner a llorar. Y eso es lo que ha hecho One Piece conmigo, que muchas de las escenas que he visto cientos de veces, otra vez, me ponen very sad. Porque un anime que logre volver a transmitirte todas esas emociones nuevamente, aunque tú lo has visto muchas veces, es un anime que de verdad debería ser uno de tus favoritos. Así que esta categoría no puede quedar más clara. El ganador es One Piece. Batallas o peleas épicas. Las batallas son una de las cosas más importantes en cualquier anime shonen. Así que empecemos rápidamente con One Piece, que a lo largo de sus 800 capítulos ha tenido cientos de batallas, unas buenas, otras malas, otras épicas, otras jodidamente emocionantes, impresionantes, una variedad increíble de técnicas, habilidades, combates completamente extravagantes, diferentes. No es simplemente batalla de golpe, de trompada, de puño, de power-ups, de lanzar bolas de energía. No, eso no va en One Piece. Lamentablemente las batallas de One Piece tienen un pequeño problema. Un pequeño problema que me desagrada bastante y que me da ganas de estrellar mi computadora o mi televisor cada vez que estoy viendo una de sus batallas. Y eso es que siempre son interrumpidas. No importa que en One Piece esté sucediendo la batalla más épica, siempre puede aparecer algún pendejo a interrumpir la batalla, a decir alguna estupidez como oh, tú nunca vas a poder derrotar a este, o si no algún tipo de público o multitud que está viendo la batalla y se la pasan diciendo como tú no vas a derrotar a este es muy poderoso para ti, y alguna balsa de estupideces que interrumpen la batalla y le bajan los niveles de epicidad. Otra cosa que hacen es cambiar de escenario. Como ustedes saben, en One Piece suceden muchísimas cosas, así que el autor de repente cambia de escenario, se va para otra parte que puede estar pasando algo muy interesante y épico o alguna estupidez, pero que termina bajándole el flujo de epicidad a la batalla. Termina como dándote una rabia y tú, coño, yo quiero ver la maldita batalla, pero terminan presentándote otra cosa, yéndose a otra parte a mostrarte alguna cosa que quizás es interesante, pero tú lo que quieres es ver la batalla. Ahora sí, pasando con Nanatsu no Taizai, que aunque las batallas son mucho más simples que en One Piece, porque en One Piece hay una gran variedad de habilidades completamente raras, extravagantes, diferentes, habilidades que yo no he visto nunca en ningún otro anime. Mientras que en Nanatsu no Taizai son más simples, pero a mi parecer son más épicas, son más intensas, nunca le bajan el nivel de epicidad, nunca son interrumpidas por algún personaje secundario que viene a decir alguna estupidez. La batalla se concentran, cuando inicia una batalla tú ves cómo termina de principio a fin, no te la andan interrumpiendo con alguna estupidez, y eso es algo que me gusta mucho de Nanatsu no Taizai. Con esto no estoy diciendo que las batallas de One Piece no sean buenas, al contrario, las batallas de One Piece son muy buenas, con habilidades nunca vistas en otro anime, pero lamentablemente sufren de muchas interrupciones que le bajan la intensidad a la batalla, le bajan la epicidad. Y es por eso que el ganador de esta categoría es Nanatsu no Taizai. Manga.
el manga, una de las categorías más importantes de este versus, porque gracias al manga podemos disfrutar de la primera visión del autor, podemos soñar, imaginar cómo se vería animado y luego podemos ver esa obra ya plasmada en la animación. Podemos ver todo lo que soñamos alguna vez en movimiento. Empecemos con One Piece, uno de los mangas más largos de toda la historia. Una gran cantidad de aventuras, de personajes, de villanos, de emociones. Y el dibujo a lo largo de los años va evolucionando poco a poco al punto de que tú ves el último capítulo y el primero y notas una diferencia abismal. Cosa que en Nanatsu no Taizai es completamente diferente, porque yo creo que el dibujo ha mantenido como una calidad similar a lo largo de toda su historia. Pero creo que podría pasarme horas debatiendo qué aspecto me gusta más de cada uno de los mangas y no terminaría hoy. Y realmente en lo personal para mí One Piece ha tenido una mejor evolución, los fondos son mejor dibujados, mejores trabajados, muchos de los personajes son muy detallados porque hay personajes increíblemente detallados, extravagantes, pero para gustos personal yo prefiero Nanatsu no Taizai porque, aunque está menos detallado, me gusta lo rápido que yo puedo leer Nanatsu no Taizai, leer capítulo y capítulo, cosa que es muy diferente con One Piece porque tiene demasiado contenido, es muy extenso y tengo que tomarme mi tiempo para estar analizando cada una de las cosas que se comentan en One Piece, mientras que en Nanatsu no Taizai yo puedo avanzar muchísimo más rápido y disfrutar de todas las cosas que están sucediendo. One Piece es tan extenso y abusa tanto de los personajes secundarios que a veces le dan más protagonismo que a los mismos protagonistas, y eso es algo que a mí me desespera muchísimo, la importancia que en el manga se le dan a estos personajes, cómo alargan mucho las escenas. Eso es algo que está pasando actualmente en el anime también, así que esto es algo que me desespera muchísimo. Por eso yo soy de los que prefiere ver el anime de One Piece en vez del manga, porque es un contenido demasiado denso y yo no soy muy de leer. Pero creo que esta categoría es cuestión de gustos personales. Si a ti te gustan los mangas extensos, llenos de historia y gran contenido, pues tu opción es One Piece. Pero si a ti te gustan los mangas como a mí, que sean de lectura rápida, que tú puedas leer rápidamente y emocionarte cada página, pues es Nanatsu no Taizai. Yo diría que esta categoría la gana Nanatsu no Taizai, pero es que al mismo tiempo yo siento que One Piece es mejor, pero entonces es como una duda existencial que yo no podría decir que One Piece es mejor porque disfruto de leer más Nanatsu no Taizai y ya no sé qué hacer con mi vida. Ayúdenme ahí con esta categoría porque no sé. Y no sé si dejarlo en empate. ¿Qué hago? ¿La dejo en empate? ¿Gana Nanatsu no Taizai? ¿Gana One Piece? ¡Ayúdenme! Creo que también depende de qué tipo de historia tú quieras leer al momento. Puede que en un momento yo quiera leer One Piece, en otra Nanatsu no Taizai, quién sabe. Así que vamos a dejar esta categoría en empate porque no me puedo decidir. Villanos. Los villanos son una de las cosas más importantes de cualquier anime, serie, película, libro, donde sea. Tú puedes tener el mejor protagonista del mundo, pero si no tienes un buen villano, la historia no es tan emocionante, no es tan impresionante. Empecemos primero con Nanatsu no Taizai, que la verdad no es que tenga demasiados villanos. Los villanos de la primera saga de Nanatsu no Taizai ya sabemos lo que pasó con ellos. Y luego la segunda saga de Nanatsu no Taizai, los mandamientos, también sabemos lo que pasó con alguno de esos villanos. Es más, actualmente en el manga de Nanatsu no Taizai, yo ni sé quién es el villano. Nanatsu no Taizai tiene un gran problema con sus villanos. No terminan de ser villanos completamente, son como antagonistas. Muchos de los villanos que creíamos que eran los más malos del mundo resultaron no ser tan malos, y el villano que parecía el más malo de los malos resultó que simplemente había que devolverle la memoria para que no sea tan malo tampoco. Así que ya ven como en Nanatsu no Taizai tenemos un pequeño problemita con sus villanos. Porque incluso los demonios, que deberían ser como los más malos, tienen su corazoncito, y los ángeles también, así que ¿cuál es el villano? Lamentablemente para Nanatsu no Taizai este no es el caso de One Piece. A lo largo de sus 800 capítulos ha habido una gran galería de villanos de todo tipo. Algunos son de los villanos más patéticos que he visto en la historia del anime, pero otros son villanos jodidamente épicos, impresionantes, unos villanos carismáticos, uno de los villanos más malos, malotes que tú has visto en tu vida, de esos villanos que te dan ganas de odiarlos, de matarlo. Algunos son villanos que de repente se vuelven tus ídolos, que tú te vuelves fan de esos villanos y te caen muy bien. Otros villanos que tú les deseas la muerte, villanos que tú odias.
Otros villanos que son tan malos, pero a la vez están cumpliendo sus sueños, sus objetivos. Tienen ideales parecidos al del protagonista, y como estamos en un mundo de piratas, incluso los protagonistas son piratas, así que ni ellos son buenos siendo buenos. Ellos son como malos, pero que son malos siendo malos. Así que lo lamento por los fans de Nanatsu no Taizai, pero esta categoría, la categoría de los villanos y la categoría de la victoria, se la lleva One Piece. Bueno, esto fue Nanatsu no Taizai vs One Piece. Espero les haya gustado este versus y ahí abajo en los comentarios me digan cuál les gusta más de One Piece o Nanatsu no Taizai y quién gana en cada una de estas categorías. Si te gustaría que yo haga algún otro versus de otro anime, pues déjamelo ahí abajo en los comentarios. Así que si te gustó el video ya tú sabes qué hacer: comentar, compartir, suscribirte, activar la campanita de notificaciones, pasarte por mi página de Facebook que está ahí abajo en la descripción, dejarme tu suculento like y bueno, adiós.